Dentro de las convulsiones que están ocurriendo estas últimas semanas en los países hispanoamericanos, incluido el Reino de España, porque el hecho de que los comunistas bolivarianos de Podemos y los ultraizquierdosos del Partido Socialista Español digan que quieren formar gobierno es una convulsión también. Pues el último país, digamos, protagonista, o el penúltimo, porque no sabemos cuál va a ser el siguiente ataque, es Bolivia. Y en ese vídeo mi pretensión es poder entender un poco lo que ha pasado Bolivia, que no es un país que en estos lares pues se siga mucho, ¿no? Digamos que América, los protagonistas suelen ser Brasil, Venezuela, Argentina. Pero Bolivia estaba más o menos tranquilo, sabiendo que estaba en manos de un individuo de la parte de los comunistas bolivarianos, ¿no? Evo Morales. Así que mi pretensión es poder entender un poco cómo es posible que este señor, y como decía Groucho Marx, lo llamo señor porque no lo conozco mucho, en realidad no lo conozco nada, de nada, tuvo que ir a México en un periplo que le llevó casi 24 horas porque había zonas, otros países que no le permitían acceder al espacio aéreo. Así que, ¿cómo puede ser que este señor Evo Morales acabara en México? Hay que irse unos 14 años atrás cuando, bueno, pues logró democráticamente alcanzar el poder en Bolivia y parece ser que hizo un término, ¿no? Un periodo de gobierno en el que aprovechó para modificar la constitución boliviana e instaurar un límite de dos términos, dos periodos para el presidente del Estado. Porque claro, cuando entran en el poder, los amigos de Nicolás Maduro suelen decir que tienen que limitar el poder, que son del pueblo, que no se van a encasillar en el poder y este tipo de cosas. Así es que suelen modificar la Constitución a su conveniencia. Ocurre que, claro, fue reelegido y llegó al segundo periodo, al segundo término, que en realidad él lo consideró primer término. El término anterior de la nueva Constitución lo consideró que era el cedo, que no valía, así que él empezó a contar los dos términos a partir de su segundo término. Y cuando llegó al tercer término, para él era su segundo término dentro de la Constitución. Pero claro, la Constitución que él mismo ideó con sus amigos, pues le decía que ahí tenía que largarse y dejar paso a otro. Pero eso parece ser que estaba muy cómodo siendo presidente de Bolivia, país supuestamente tranquilo, aparentemente, haciendo sus negocios con el cártel de Sinaloa, con Maduro y su banda. Y luego hablaré un poco de esta parte del cártel. Y dice, bueno, pues voy a hacer un referéndum para que la población me permita hacer más términos. Que haya políticos que pasen de segundo, tercero, cuarto, quinto términos y periodos de gobierno y lleguen a estar 20 años o así, pues en el Reino de España es muy normal. Aquí no hay límite de periodos de gobierno. Pueden estar 17, 20 años. Hay alcaldes que han estado 30 años desde el principio desde el 77 o 78, cuando se hicieron las primeras elecciones municipales. Por ejemplo, ha habido alcaldes que han estado hasta el 2000 y pico, 30 y pico, casi 40 años algunos. O sea, en sí no es que sea algo malo intrínsecamente, ¿no? Que vaya siendo reelegido. Bueno, si el rebaño quiere a su pastor tanto, pues lo van reeligiendo. A eso lo llaman democracia, entre comillas.
Pero claro, él se había hecho su propia constitución y se había puesto sus propios límites. Entonces hizo un referéndum. Muy bien. Quiero hacer crecer los límites. Mira, estoy cómodo gobernando. Y lo perdió. Perdió el referéndum. Entonces no se le ocurrió otra cosa que ir a sus amigos del Tribunal Supremo de Bolivia y aducir, tener como argumento que la limitación de elección es un quebrantamiento de sus derechos humanos. A ver, señor inteligente Evo Morales, usted mismo hizo su propia constitución con su límite constitucional de solo 2 periodos de gobierno. Es decir, que usted quebrantó sus propios derechos humanos. Y entonces le dijeron en el Tribunal Supremo, sí, señor Evo Morales tiene toda la razón, esta constitución va en contra de sus derechos humanos a ser reelegido. Así que, ni corto ni perezoso, como se dice en la frase hecha, el señor Evo Morales se presenta a una nueva reelección que sería en realidad su cuarto periodo, porque el primero era el periodo cero que no valió, primero y segundo dentro de la Constitución, y ya el tercero que violenta su propia Constitución, pero él supongo que querría luego modificarla otra vez. Y va que el sistema de elección para presidente en Bolivia, si no me equivoco por lo que he leído, parece ser que tiene que tener 10 puntos de margen respecto al segundo para que no haya una segunda vuelta, lo que allí llaman balotage, como Argentina también, parecido. Y estaba muy casi a punto de llegar a esos 10 puntos, pero no llegaba. Le seguía el opositor, creo que se llama de apellido Mesa, y se va la luz. Mientras están haciendo el recuento, se va la luz en Bolivia y tienen que parar el recuento. Y cuando vuelve la luz, el recuento sale al gusto de Evo Morales. Entonces, claro, la oposición tiene aquí, se le pasa por la nariz que aquí ha pasado algo. Aquí entran los señores de la Organización de Estados Americanos, creo que se llama OEA, sí, y por parte de su presidente, que me parece que se llama Almagro, hace un discurso confirmando que en Bolivia ha habido un fraude electoral a favor del presidente Evo Morales. Ya desde hacía unos días habían revueltas de la oposición y Evo Morales, por supuesto, le dice al ejército que reprima esas revueltas, ¿no? Como en Venezuela. Pero aquí en Bolivia el ejército no se pone del lado del presidente porque dice, usted ha violentado su propia constitución, ha hecho fraude electoral que ha sido visto en el extranjero y todo, y no vamos a ponernos en contra de nuestros propios conciudadanos bolivianos. Así que sin el apoyo de la policía, sin el apoyo del ejército, temiendo por su vida, que seguramente es cierto, el señor Evo Morales se mete en un avión, acepta el rescate del presidente de México, AMLO, López Obrador, que también es de la mafia bolivariana, o al menos de la misma tendencia, y se planta en México. Y en las primeras declaraciones en México, el señor Morales afirma que ha tenido que irse de Bolivia, que le han hecho un golpe de Estado, porque es indígena. O sea, romper su propia constitución, no obedecer un referéndum vinculante, otorgarse derechos humanos así inventados y luego intentar hacer fraude, hizo fraude electoral en sus propias elecciones. Eso no ha tenido nada que ver para que su población le dé una patada en el culo y tenga que largarse. No, es que es indígena. Y desde allá
ha movido los hilos para que todos sus seguidores han empezado a decir que el nuevo gobierno, bueno, unos días después de que Evo Morales se fuera de Bolivia, pues se había ido el vicepresidente, se había ido el presidente del Senado, quedó una vicepresidenta del Senado, una tal, si no me equivoco, Janine Áñez, y esta señora fue juramentada como presidenta temporal, ¿no?, de Bolivia, presidente temporal, porque presidente en realidad no tendría que ver femenino, es un gerundio, los gerundios no tienen género gramatical, pero tendría que decirse siempre la presidente. Pues la presidente nueva, esta señora Áñez, pues ahora tendrá que hacer que hayan nuevas elecciones, y ya le ha dicho al señor Morales no vuelva por aquí porque, tendría que ser juzgado por el crimen de elecciones fraudulentas, por lo tanto, no sé cómo es la ley de Bolivia, pero posiblemente no tendría por qué poder presentarse a unas nuevas elecciones. Así que entre todo este entramado salen a la luz cosas como un funcionario de la DEA, y esto lo vi como él mismo, este mismo funcionario lo explicaba, ha demostrado que el señor Evo Morales, que tanto quiere a los pobres, tiene 350 millones de dólares en una cuenta en el Banco del Vaticano, donde ahora mismo están mandando el Papa Blanco y el Papa Negro de los jesuitas. Pues esto es otra historia, ¿no? 350 millones, y luego están saliendo a la luz más informaciones de que el señor Evo Morales utilizaba el mecanismo del Estado para proteger a los contrabandistas de cocaína. En Bolivia se produce cocaína porque es legal, es una tradición la hoja de coca, pero lo que hacía el Evo Morales era pues fomentar la fabricación de cocaína, que esto tiene que hacerse mediante procesos químicos, no es lo mismo la hoja de coca que la cocaína. Y parece ser que tenía tratos con el cártel de Sinaloa, con los venezolanos de Maduro, y cobraba dinero de narcotráfico. Por supuesto, en estos años, mucha gente, mucha población de Bolivia salió de la pobreza extrema. Pero es ni más ni menos porque este señor Evo Morales ha estado utilizando el dinero del narcotráfico y del gas natural para comprar a sus conciudadanos, la mayoría de ellos, lo que ellos llaman indígenas. Porque claro, esto del indigenismo, ya hice un vídeo, yo soy un indígena del Mediterráneo, de la península ibérica. Pero a nosotros no nos protegen, a los europeos. Solo protegen cuando son de lugares ocupados por los europeos, ¿no? Así que Evo Morales supuestamente es indígena por su piel, pero otro cuya familia lleva allí 500 años, pero es de procedencia europea, no es indígena, por supuesto. Bueno, pues el hecho es que sus seguidores comprados con este dinero, ahora también los he visto, claro, he visto las dos partes, ¿no? Ahora teniendo YouTube e Internet, ves todo de primera mano, y tienen miedo que el nuevo gobierno de Bolivia sea racista contra los indígenas y bla, bla, bla y más bla. Y no tiene por qué ser así. Pero tienen miedo de perder ese dinero que los ha sacado de la pobreza extrema. Siguen siendo pobres, pero se ha sacado de la pobreza extrema, cosa que está bien, pero tendría que haberse hecho de otra manera, quizás al estilo Chile, con un sistema en el que hay ahorro, inversión, trabajo, y no se depende del comercio del narcotráfico ni del monopolio del gas natural. Pero en fin, creo que ha quedado más o menos clara mi pretensión, ha llegado ya a su punto final de explicar qué ha sido la crisis de Bolivia. Podríamos decir que en esta crisis de Bolivia los buenos han dado un paso adelante, si lo dividimos entre malos y buenos. Los malos son los comunistas bolivarianos que han estado
destrozando países como Ecuador, Perú, Chile. Y estos destrozos, que lamentablemente han habido algunos muertos también, parece ser que en Hispanoamérica si no hay sangre, pues no hay revuelta. Es lamentable, pero así es como hacen allí las cosas. Pues es un hecho positivo que Bolivia haya podido recuperar su propia democracia, y al menos el hecho de que comiencen a hacer de nuevo elecciones sin fraudes electorales, pues ya sería un paso adelante. Pero el problema es que este señor, al estar apoyado por el dinero del narcotráfico, no descartemos que vuelva con su propio ejército y cree una guerra civil en Bolivia y en otras partes de Hispanoamérica. Ese es el problema. En fin, que tal como he ido viendo las cosas, pues las he explicado en este vídeo para dejar constancia de lo que está ocurriendo en Bolivia, en los países de alrededor. Y te he hablado de esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch, al pie del cañón, todavía publicando vídeos en YouTube. Y puedes suscribirte y estar atento a mis nuevas publicaciones a través del canal de Telegram. Y puedes leer mi libro Ventana al Futuro. Y puedes acceder a mi próximo vídeo cuando lo publique. Así que saludos, aquí atentos a lo que ocurre en Hispanoamérica, Reino de España incluido, y seguimos adelante en este mismo canal, en este mismo lugar. Hasta la siguiente vez.